tus bondades. Señor, en esta noche vamos a meditar acerca de tu palabra. Te pido que por favor nos hables, nos alimentes a través de ella, Señor, y que como una mesa que se sirve, Señor, podamos disfrutar de ella, Señor, y corregir cosas en nuestra vida que quizás te ofendan, te fallen a ti, Señor. Ayúdanos. Gracias por tu Espíritu que nos redarguye y nos guía a toda verdad, Señor. Guíanos, Señor, quita todo espíritu contrario a lo que tú quieres hacer con nosotros en esta noche. Gracias te damos, mi Jesús. Amén. Muy bien, vamos a mirar, hermanos, un texto que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1. Primera de Corintios 10, desde el versículo 1, vamos a leer hasta el 12. La lectura es un tanto larga, pero es necesario hacerla toda para poder entender el contexto de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, vamos a pensar en estos minutos sobre este texto. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Ok, vamos a hacer una pausa antes de la enseñanza. Vamos a orar por el hermano Edgar, que está de cumpleaños. Hermano Edgar, venga por acá, vamos a orar por el hermano que se nos pasó. Pase por acá, hermano, vamos a orar por usted. Incline su rostro, extienda sus manos hasta acá y oramos por el hermano que ha sido una bendición para nosotros. Vamos a pedir fortaleza para su hogar, para su vida, y que el Señor le llene de muchos años más con nosotros. Amén. Oremos. Señor, damos gracias por tu bondad y tu misericordia para con mi hermano Edgar, Señor. Gracias, Señor, por este hombre, Señor, que nos da ejemplo, Señor, de humildad, de sencillez, pero sobre todo de tu servicio, Señor, del servicio correcto a ti, Señor. Gracias por un año más que tú le das, Señor. Yo te pido que le llenes, te pido que le acompañes, te pido, Señor, que lo preserves para tu reino, Señor. Guárdale, Señor. Guárdale, Señor, como cabeza de su hogar, Señor, su esposa, sus hijas, Señor. Llénalo, Señor. Consuela los corazones que aún necesitan consuelo, Señor. Dale palabras, Señor. Dale estrategias, Señor. Guíalo, fortalécele, Señor. Y te damos gracias por mi hermano, Señor. Gracias por su servicio silencioso en tu casa, Señor. Gracias por su fidelidad a ti, Señor. Presérvalo, guárdalo y guíalo, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. A ti, Padre. Amén. Y amén. Dame un aplauso a mi hermano Edgar. Qué bueno. Gloria al Señor. Qué bueno, bueno. Bien, hemos leído entonces la palabra del Señor en 1 Corintios 10. Quiero, pues, si pudiéramos ponerle un título allí o un encabezado a lo que vamos a hablar. Las lecciones de Israel para nosotros.
Son lecciones de Israel, del pueblo de Israel para nosotros. El mismo texto dice en un par de oportunidades que lo que le aconteció a Israel sirvió como ejemplo. El apóstol Pablo dice que eso sirvió como ejemplo. Pero aquí hay un contexto que no debemos olvidar. Usted lee el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9. Está hablando de un conflicto que había en la iglesia de Corinto. Era acerca de lo que se sacrificaba a los ídolos. Entonces el cristiano en Corinto tenía un problema y era el siguiente: ¿qué hacemos con lo que se sacrifica a los ídolos, especialmente la carne? Ellos pensaban, ¿será que esa carne que se sacrifica a los ídolos es buena para comprarla y la podemos consumir en un hogar cristiano? Y uno dice, oye, ¿qué tiene que ver esto con la vida del cristiano? Es como enredado el tema. Lo que pasa es que si investigamos bien, en los templos se hacían sacrificios de animales y habían 3 porciones que se sacaban de esa vaca o ese becerro que se sacrificaba. La primera porción era para los sacerdotes, ellos tomaban una parte. La segunda porción era quemada en el sacrificio mismo a cualquier dios. Y la tercera, quedaba una tercera parte que se aprovechaba y se vendía, de tal suerte que los templos servían también como restaurantes o servían también como carnicerías, los templos. Ese era un conflicto. Entonces el cristiano en Corinto decía, bueno, ¿qué hacemos? Esta carne se la acaban de ofrecer a un ídolo y ahora pues yo la puedo comprar. Haga de cuenta una libra de carne en 2.500. Entonces dice, la rebaja es bien buena, porque para ir a pagar 7.000 por una libra afuera y aquí me la dan supremamente rebajada, lo único malo es que está sacrificada a los ídolos. Y entonces en Corintios se armó ahí el lío, porque unos compraban carne baratica para llevar para la casa y estos cristianos se criticaban los unos a los otros. Entonces los unos le decían, más vos ustedes que no compran, que está bien barata. Y los otros dicen, ustedes están comprando carne o comida sacrificada a los ídolos. Y es todo un rollo que está Pablo asumiendo allí. Y Pablo concluye con lo siguiente, dice, no lo dice pero lo expresa, dice, antepongan el amor a la ley, que el amor esté primero a los derechos y a la libertad. Comprendan al hermano que no compra carne sacrificada, hay que entenderlo, él tendrá sus motivos. Y los que no compran, comprendan al que compra carne sacrificada, que primero esté el amor, antepongan el amor a la libertad cristiana. El amor debe gobernar la libertad y no al revés. No al revés. Y esa es la conclusión y ese es como el entorno en el que se da esto. La pregunta no es si tienes derecho a hacerlo, la pregunta es si lo que tú haces es tropiezo para otro cristiano o para tu misma vida. En ese contexto los jóvenes tienen muchas preguntas, porque están viviendo en un entorno donde se quieren tatuar, donde quieren atravesarse tornillos por todo lado, y como la Biblia guarda silencio, entonces al parecer aquí tenemos un conflicto parecido al que tiene Pablo con Corinto, con la iglesia de Corinto. Pero hay que ser muy verticales en el tema. Ese es el contexto que tiene el apóstol Pablo en lo que va a enseñarnos en esta noche. Ahora, él empieza diciendo que Israel gozó de unos privilegios. Dice que todos estuvieron bajo la nube. Entre el versículo 1 y el versículo 4, la palabra que más se repite allí es todos. Todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar rojo. Todos disfrutaron de las bendiciones de Dios. Allí estaban todos. Dicen los teólogos que es más o menos un promedio de 1.200.000 personas. 1.200.000 personas para dirigir, para atravesar un desierto. Y sin embargo la palabra del Señor es clara cuando dice que todos estuvieron cobijados por la bendición de Dios. Y lo dice muy claro, dice que la roca era Cristo. Ellos están bebiendo del Cristo mismo. Esos eran privilegios de Israel. Pero más adelante en el verso número 6, él dice que todas estas cosas que pasaron sirvieron como ejemplo. Algún pensador dice, la frase, a ver si la recuerdo más o menos, dice así:
la experiencia es el más cruel de todos los profesores, pero se aprende por Dios que se aprende. Es la forma más cruel de aprender, pero uno aprende a través de la experiencia. A Israel aprendió a través de la experiencia, pero no solo para ellos fue la lección, sino para nosotros. El apóstol Pablo está diciendo, todo lo que les pasó a ellos les sirve como ejemplo para el creyente. Para el inconverso no, porque el inconverso de Israel no podrá sacar sino datos históricos. Pero para nosotros nos sirve como ejemplo para que no caigamos en las 5 advertencias que yo les pienso mencionar y que Pablo las menciona aquí muy claramente. Son 5 cosas que se ven en la iglesia, que se ven en el pueblo de Dios y que Pablo está advirtiendo de que por favor no caigamos en eso porque el pueblo de Israel cayó. Tanto así que de esos todos que entraban supuestamente a la tierra prometida, solo entraron 2. Entonces vamos a preguntarnos qué pasó con toda la gente que supuestamente estaba bebiendo de Cristo, que estaban cobijados, que fueron bautizados en la nube y en el mar. Estos eran creyentes regulares, eran creyentes que tenían tal vez un buen testimonio, tal vez un agrado frente a los otros, frente a sus líderes, pero todos ellos al parecer no les sirvió de nada estar bebiendo de la roca que era Cristo. Porque el apóstol Pablo dice, estas cosas sucedieron como cosas malas para que no las vayamos a cometer. Lo primero que el apóstol Pablo dice, y vamos a avanzar, se encuentra en el versículo número 6. Dice que por favor no caigamos en el primer error que comete Israel. Dice, verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces recordemos el tema. Lo primero es cuidado con la codicia. La primera advertencia que hace Pablo. Cuidado con la codicia. Recordemos cuál es el tema de toda esta sección de Corinto. Antepongan el amor. Antepongan el amor. Eso no lo podemos dejar de lado. La codicia no nos deja anteponer el amor. La codicia atiende más al tema de la libertad individual que al amor que Pablo está promulgando en 1 Corintios. La codicia. Uno dice, no, yo de eso ya no sufro. Yo no sufro de codicia. Y Israel sí que cometió este error. Miremos, por ejemplo, en Números capítulo 11. En Números 11, del 4 al 6, leo al favor de ustedes. Números 11, del 4 al 6, dice lo siguiente. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Mire todo lo que la codicia estaba haciendo. La codicia vuelve gente demente, o sea, los hace o tontos o locos. Si eran esclavos, lo que recibieran era palo. Y están acordándose de un pescado. ¿A qué preso o a qué esclavo le dan pescado? ¿A quién le preparan esas comidas que están diciendo allí? Están diciendo mentiras. Israel olvidó la esclavitud y solo se acordaba quizás de un espejismo de pescado, de cebolla, por la codicia que había en su corazón. La codicia, amado hermano, es altamente ofensiva a Dios. Eso es claro, es altamente ofensiva a Dios. Pero uno no la capta. No es tan fácil que uno haga un autoexamen y diga, oye, a mí me fascina codiciar cosas que son malas. Y quiero decirte algo, la codicia, hay una forma de hacer un autoexamen, o el síntoma general para dar con la codicia es el descontento. Si tú tienes un corazón con descontento, eres codicioso. Y lo podemos ver en la palabra del Señor, 1 Timoteo 6, 8. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Quieres un medidor si eres codicioso o no? El descontento. A nosotros no nos tiene contentos nada.
No tenemos contentos. Es más, en Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Es contentos con sustento y abrigo y con lo que tienes ahora. Ese es un buen medidor para la codicia. Una buena forma de medir si mi corazón es codicioso es mirar qué estoy deseando y si estoy feliz con lo que tengo. La pregunta, digamos que la única manera de aplastarle la cabeza a la codicia es teniendo un corazón contento con lo que uno tiene ahora. Con lo que uno tiene ahora. Recordar las bendiciones de Dios. Recordar lo que tú tienes en tus manos. Tu salud. Recordar que Dios te ha pasado por muchas situaciones difíciles, pero Dios ha estado contigo. Su compañía, el Salmo 23 lo dice muy claro: el bien y la misericordia me seguirán. Con eso deberíamos estar contentos. Es más, alguien decía: con el simple hecho de ser salvos, ya no más. Ni siquiera el sustento y abrigo lo hemos merecido, es que ni siquiera lo merecemos. Con el simple hecho de tener un alma salva, con eso nos debería bastar. Pero no estamos contentos con las cosas. Siempre yo pongo el mismo ejemplo, pero solo basta ver una mujer. La que es lisa quiere ser crespa. La crespa quiere ser lisa, la gorda quiere ser flaca y la flaca quiere engordar. Y eso es ahí, se la pasan, porque no estamos contentos. Y en la economía sí que se ve, en la economía. En la economía queremos más, queremos más. Los inicios del socialismo, tú lees las bases del socialismo y eso es muy atractivo. ¿Por qué? Porque la base del socialismo es que todos debemos tener por parejo, ¿sí? El capitalismo es todo lo contrario: yo quiero tener y quiero avanzar y ojalá yo pueda pararme la cabeza a los demás para que yo me vea. Qué tremendo. La codicia. Lo segundo que el apóstol Pablo nos advierte que tengamos cuidado es en el versículo 7, la idolatría. Cuidado con la idolatría. Dice así: ni seáis idólatras, verso 7, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esto hace una referencia a Éxodo 32. Vamos a leer el verso 1 de Éxodo 32. ¿Por qué Pablo está recordando esto? Porque está hablando de idolatría allí Pablo. Éxodo 32, verso 1 dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba. ¿Se acuerdan por qué tardaba? Él estaba allí con el Señor en las tablas de la ley. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Le dice el pueblo a Aarón: háganos un Dios. El ser humano siempre tendrá que adorar algo, siempre. O tú adoras al Dios verdadero o adoras cualquier otra cosa, pero en este momento estás adorando algo. La gente de afuera está adorando alguna cosa, porque el Señor nos hizo con la capacidad de adorar. El ser humano siempre adorará algo. Y estas personas caen en la idolatría, pero a mí me llama tremendamente la atención cuando dice que el pueblo se levantó a jugar. Hay una figura literaria que está allí. Esa figura literaria se llama el eufemismo. ¿Qué significa esto? Es una frase que pone el escritor para suavizar y que no suene tan brusco. El eufemismo. ¿Cuál es el sentido original? El levantarse a jugar tiene que ver se refiere a hacer fiestas con orgías. Claro, no suena así. Uno dice se levantó a jugar, uno se los imagina ya haciendo metegol tapa. No estaban haciendo eso. Estaban jugando sexualmente en fiestas con orgías. El apóstol usa esa figura literaria para que no suene tan brusco. Pero hay algo íntimamente relacionado con la sexualidad y la idolatría. Y eso lo encuentras a lo largo del Nuevo Testamento. Esta advertencia es muy pertinente, mi amado hermano, porque nosotros solemos descuidar quién es nuestro Dios y a quién le debemos adoración. Nosotros, ahora que estamos hablando de la familia, muchas veces anteponemos la familia a Dios. Muchas veces anteponemos un deporte, anteponemos un ídolo, cantante,
un político. Hay gente tan apasionada por las cosas. Hay creyentes que se apasionan tanto por algo que olvidan y dejan de lado quién es el verdadero merecedor de la gloria y de la honra, que es nuestro Señor. Yo me imagino a un habitante allá de la iglesia de Corinto, un creyente de Corinto, diciéndole: Pablo, pero ten en cuenta que nosotros compramos la carne allá donde le ofrecen a la diosa o a determinado dios. Nosotros compramos la carne allá. Pablo hace la advertencia, dice: tengan cuidado con la idolatría, tengan cuidado con poner su mirada en cualquier otra cosa que no sea Dios. Eso es idolatría. Tengan cuidado que el primer lugar no sea Dios. Se está registrando entre el 75 y el 80% de las personas, lo primero que hacen al levantarse, ya está en estadística, es mirar las redes sociales, mirar el celular. 80% de las personas lo primero que hacen, no necesariamente es por la alarma, pero lo primero que hacen es tomar el celular en la mañana. Y yo creo que de ahí no podemos sacar a los creyentes. Y lo primero, estos aparaticos se nos están convirtiendo en dioses. ¿Qué tal si le quitamos, o qué tal si el tiempo que pasamos acá lo sumamos y se lo sumamos, por ejemplo, a la oración y al estudio bíblico? Pero esto, estamos preparando para los jóvenes un estudio de esto estadístico. Esto se está convirtiendo en Dios. Tanto así que ya hay iglesias donde toca bloquear la señal de celulares porque pues, el pastor está hablando y nosotros estamos en WhatsApp. Son esas pequeñas cosas que se están convirtiendo en dioses y no es tan fácil verlo. Pablo está advirtiendo: tengan cuidado, por favor, tengan cuidado, porque es una advertencia muy pertinente para la iglesia de nuestros días. Iglesias donde se adora, por ejemplo, se adora, entre comillas, al pastor más que a Dios, al líder más que a Dios. Y es que mi líder me dijo que hay que botarme por ese barranco, entonces vamos a hacerle caso porque mi líder me dijo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una tercera advertencia que dice Pablo allí, el versículo número 8, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Hay una referencia allí a Números 25. En Número 25 voy a leer los primeros 4 versículos. Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Notan la conexión entre la fornicación y la idolatría? Íntimamente ligado. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Qué tremendo. Había que ahorcarlos. Cuidado con la fornicación. El diablo siempre ha usado la inmoralidad sexual para mantener al hombre alejado de Dios o para anular a los cristianos. La inmoralidad sexual, aquí mencionan la fornicación, pero ya sabemos toda la amplia gama que hay sobre esto. La inmoralidad sexual sí que puede derrotar cualquier ministerio cristiano, cualquier creyente. La inmoralidad sexual es como esas aguas turbias que se mueven debajo de una casa, que no quisiéramos levantar nunca. Como ese pozo séptico en el cual caen todas las aguas negras, pero tú ves la casa muy linda, pero allá está, moviéndose por debajo de las casas decoradas. Esa es la inmoralidad sexual. Pablo dice: no forniquen, no adulteren, no permitan que la inmoralidad sexual se convierta en algo que los haga caer como cayeron los israelitas en el desierto. Ustedes saben las noticias, mis amados hermanos, que esta masacre que ha habido en Orlando, Florida, en Estados Unidos, se ha convertido en una bandera. Que encontramos cantantes, políticos iluminando el cielo con la bandera homosexual.
Claro, uno debe dolerse, la palabra del Señor dice llorar con los que lloran, hay que sufrir con la persona que está sufriendo, hay que lamentarnos, por eso no debería ocurrir ese tipo de cosas. Pero hace un año mataron 140 creyentes en Kenia y yo no vi banderas mostrando la Biblia, ni líderes mundiales hablando de Cristo, de respetar a los cristianos. Si notan cómo la inmoralidad sexual se ha metido incluso a los hogares cristianos. Y la protesta de nosotros es en Facebook. Y Pablo lo que está diciendo acá es, la protesta es fácil protestar. Lo difícil es que el mundo vea que aquí adentro es diferente. Eso es lo difícil. A eso debemos apuntarle. Que nosotros protestemos, cualquiera protesta, pero que el mundo vea que nosotros somos distintos es lo complicado. Eso es lo pesado. Ese tipo de cristianismo Pablo lo está refutando todo el tiempo y atacándolo todo el tiempo en el pasaje. El cristiano que habla de sus derechos pero olvida el dominio propio no sirve. Claro, muchos de nosotros hablamos de nuestros derechos y protestamos, pero ¿qué hay del dominio propio? No debería ocurrir en la iglesia lo que ocurre afuera. Hebreos 13:4 dice, por ejemplo, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Eso es un texto clave porque Dios se encargará de las personas que andan en fornicación. Dice Pablo en otro texto, creo que lo tengo por acá. No, se me perdió, tal vez ahí cerquita. Dice Pablo que dice a los adúlteros, a los fornicarios los juzgará Dios. Pero no los va a premiar, los juzgará Dios. Allí está el verso 8. El 13:4, ¿yo cuál leí? Sí. Hebreos 13:4. El Señor va a juzgarlos. No debería ocurrir en la iglesia del Señor lo que ocurre afuera. Eso es una consigna que nosotros debemos tener claro. Nosotros debemos ser distintos. Pablo está diciendo, mire, que no les pase a ustedes lo que le pasó a esta gente. Ustedes tienen que ser distintos, porque sabemos que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Nosotros estamos fijos en la roca. No debería ocurrir lo que pasa afuera, no debería ocurrir. Pero tenemos dentro de nuestras congregaciones cualquier tipo de cosas que también ocurre afuera. Cuarta advertencia de Pablo: cuidado con tentar al Señor, verso número 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecerían por las serpientes. Esta es una referencia que hace Pablo allí. El Señor, parece que nada terminó bien, ¿no? Cada vez que el pueblo caía en este tipo de cosas, el Señor metía su mano de juicio. Y eso es algo que el cristiano debe tener claro. Acabamos de orar por la gente enferma, pero el cristiano debería tener claro de que la enfermedad es también, no en todos los casos, pero también es disciplina de Dios. También es disciplina de Dios. ¿Recuerdan cuando en la cena decimos en 1 Corintios 11:30 que muchos hay debilitados y enfermos entre vosotros y muchos duermen, muchos están muertos, muchos el Señor permitió la enfermedad como un mecanismo de juicio porque no quisieron arreglarse ni por las buenas, entonces tocó a las malas? La enfermedad, no en todos los casos, pero la enfermedad en muchos casos es permitida por Dios como disciplina. Hebreos 12:6 es un texto muy lindo porque dice que el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota. Debería cambiar ese texto, ¿no? Como acaricia o algo así, pero dice y azota a todo aquel que recibe por hijo. Una vez vi en un colectivo una señora corrigiendo el bebé con un pañal. Sacó un pañal de la pañalera y con un pañal le pegaba. Eso no se hace. El chinito más pataleta le hacía, ¿qué le va a doler? Hay muchos creyentes que queremos que el Señor nos azote con un pañal, ¿no? El azote es tremendo, el azote financiero, el azote físico, el azote de crítica, el azote en el trabajo. Muchas veces el azote es un jefe. Muchas veces el azote está en la propia casa, ¿sí? Pero es un azote. El azote está inmerso en el dolor. O sea, queremos un azote pero que no duela, tiene que ser con un pañal. El azote necesariamente duele. Muchas veces Dios enferma a sus hijos como parte de la disciplina y eso es algo que debe decirse. Porque la enfermedad muchas veces
nosotros, claro, la vemos como algo malo y claro, la reprendemos. Y otro texto dice que orar por los enfermos y poner las manos sobre ellos para que sanen. Pero la realidad es que muchas veces no se da. Y deberíamos pensar y ser honestos en decir, quizás sea que el Señor me esté disciplinando. Que el Señor me esté disciplinando por algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con un incrédulo que tienta al Señor? Bueno, ¿qué es tentar al Señor propiamente? Tentar al Señor es como esos hijos que quieren probar hasta dónde llega el papá. Esos hijos que están probando, esos niños que están probando a ver si mi papá se para de la silla a pegarme. Y vamos a hacerle cosas y vamos a hacer pilatunas a ver hasta dónde puedo llegar con mi papá. Eso es justo lo que Pablo está reprendiendo aquí. No se atrevan. No se atrevan a andar probando a Dios a ver hasta dónde llega Dios. Y si Dios me permite, estar en la taberna el viernes y en el culto el domingo. A ver si yo puedo jugar a eso. No se atrevan porque perecieron en el desierto. Esas son las lecciones de Israel para nosotros. Si es un incrédulo, en Hebreos 10 dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Eso es tremendo. Vamos a nuestra última advertencia que Pablo está diciendo allí, verso número 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y otra vez Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Que la quinta advertencia, es fácil recordarla, solo hay que marcarlas en la Biblia. Es fácil recordar, la quinta advertencia es la murmuración. Pero eso en la iglesia casi no se da. O sea, esto es solo como por cultura general, porque nosotros en la iglesia no murmuramos. Pero como por cultura general vamos a hablar, por ejemplo, de la rebelión de Coré. Coré era un personaje que era líder de la iglesia, que tenía sus adeptos, y un día cualquiera dijo, oiga, yo puedo ser más que el pastor. ¿Por qué no? Tengo gente que a mi cargo, tengo las dotes y las capacidades, yo puedo ser fácilmente superior. Y ahí está, usted lo puede leer en su casa, número 16, y murmuró contra Moisés. Y entonces empezó a juntar otras familias y empezó a decir, bueno, ¿quiénes están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí o no que yo soy mejor líder? ¿Sí o no que yo predico mejor? Bueno, entonces yo veré, entonces mañana cuando vayamos a Moisés, ustedes me hacen la segunda. Bueno, esa es versión Nelson habla hoy. Ustedes me acompañan y vamos a hablar con Moisés. Allá en número 16 está ahí, se reúne con Moisés y Moisés dice que se enojó terriblemente y el Señor le dice, no, tranquilo Moisés, ya vamos a hacer algo, que se presenten todos, se paren frente a sus tiendas con sus mujeres e hijos y vamos a hacer la solución fácil. Yo voy a decidir a ver a quién dejo de pastor y al que no, se abre la tierra y se lo traga. Y bueno, ya sabemos cómo terminaron. Coré terminó, descendió vivo al Seol, dice el texto. ¿Qué pasa con la murmuración? Es una queja constante. La murmuración es igual que el chisme, y el chisme lo define un pastor, lo hace muy bien, porque me parece que es muy acertado como define él el chisme. El chisme, él dice que el chisme es hablar con una persona lo que debiste haber hablado con otra. Y es muy claro. Si yo tengo algo en contra de un hermano, ¿por qué no voy y se lo digo a él si no tengo que decírselo a otro? Ahí es donde empieza la murmuración. Dice, no murmuren. No murmuren. Y nótese que empieza como los pecados, quisiéramos clasificarlo, ¿no? Pero es que murmurar es mejor que fornicar, ¿no? Suena como más suave. Pero están en la misma lista y perecieron por el destructor, dice el texto. La murmuración es altamente ofensiva al Señor también. Y pues bueno, si tú tienes una queja contra un hermano, pues tienes dos opciones. La primera es, vas y le dices al hermano, que eso pues ya se ha hablado en otros sermones. Tú vas, le dices a tu hermano si tienes una queja contra él. Y la segunda es cubrirlo con un manto de amor. Recordemos el texto de esta sección, es cubrirlo con un manto de amor, hacer de cuenta que no ha pasado nada. Solo tienes esas dos opciones. Pero empiezas a murmurar con otro y el Señor dice que eso lo aborrece en su palabra. 6 cosas aborrece el Señor y una de ellas es el que siembra discordia entre los hermanos. Ese texto está en Proverbios 6:19. El Señor aborrece el testigo falso que habla mentiras
y el que siembra discordia entre los hermanos, eso lo aborrece el Señor. Lo aborrece el Señor. Y finalmente el versículo número 11, me parece que pudiera, el versículo número 12, pudiera la sección, el capítulo terminar allí. Porque es una linda conclusión. Pablo dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 5 cosas que están puestas allí, al parecer como que si le ocurrió a Israel nada más, pero están aquí puestas como ejemplo para nosotros. De pronto tú dices, no, inmoralidad sexual no. Pero yo tengo un corazón codicioso, porque yo no estoy contento con mi salario, porque no estoy contento con la casa donde vivo, el carro que tengo, no estoy contento con mi ropa, no estoy contento con los zapatos que tengo, con el closet que tengo, no estoy contento con eso. Y el Señor dice, contentos con lo que tenéis ahora. De pronto alguien no cae en esa categoría, pero murmura. Alguien no cae en esa categoría, pero está tentando a Dios a ver hasta dónde puede llegar el Señor con su disciplina. Les dejo ese texto, mis amados hermanos, para que lo pensemos. 5 cosas, 5 advertencias del apóstol Pablo para que nosotros la apliquemos a nuestra vida, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta noche, por su bondad, y hagamos un autoexamen, qué parte de este texto nos aplica y cómo corregirla. Señor,